Muy bien. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahorita son el grupo de las espondiloartropatías. El grupo de las espondiloartropatías, como ya mencionaron, comprenden diversas enfermedades que tienen una misma etiología, pero manifestaciones clínicas diferentes, ¿no? Por lo regular se le llaman espondiloartropatías porque su principal sitio donde afectan es el esqueleto axial, ¿no? Por eso vemos aquí una columna vertebral. La más clásica de todas ellas es la espondilitis anquilosante. Por eso, entendiendo la espondilitis anquilosante, vamos a poder entender las demás variantes. En la espondilitis anquilosante, pues les decía yo que es el prototipo de las enfermedades del tipo las espondiloartropatías. Tiene una prevalencia baja, sí, en el mundo a veces se acepta que hasta el 1%, pero la verdad es que en la mayoría de los pacientes es muy baja. Punto 1, punto 2, es muy rara, mucho más rara que artritis reumatoide. Sin embargo, en nuestro país, aunque no hay una buena epidemiología para nuestro país, el sureste, incluyéndonos nosotros, tenemos mucha más prevalencia de espondiloartropatías que lupus. El norte del país es mucho más prevalente para lupus. Una de las causas por las que se cree que las espondiloartropatías prevalecen mucho en Oaxaca y los estados del sur es porque hay alta consanguinidad, ¿no? Van a ver cuando se vayan al servicio social que hay muchas familias que después de que presentan enfermedades autoinmunes, algunas malformaciones congénitas, cuando se investiga, resulta que se casaron entre primos lejanos. Entonces, esas mutaciones que se hacen por la consanguinidad nos dan un poco más de riesgo para enfermedades autoinmunes. Esta enfermedad es mucho más frecuente en varones. Si ustedes recuerdan, artritis reumatoide, más frecuente en mujeres. Espondiloartropatías es más frecuente en varones. En general se considera una relación 3-1. Y lo clásico de esta enfermedad son varones jóvenes. ¿En quién debemos sospechar una espondiloartropatía? Un hombre menor de 40 años que llega con una lumbalgia de tipo inflamatoria crónica, más de 3 meses. Ese es el paciente en el cual yo debo de investigar si podría estar iniciando con una espondiloartropatía. Otra vez, un varón de menos de 40 años con una lumbalgia inflamatoria crónica, significa más de 3 meses, hay que buscarle una espondiloartropatía. Más adelante vamos a ver qué es eso de una lumbalgia inflamatoria. Hay lumbalgias mecánicas, pero clásicamente espondiloartropatías son lumbalgias inflamatorias. Y como ya hemos mencionado tantas veces, esta enfermedad por lo general afecta al esqueleto axial, lo que vemos aquí en rosa, ¿no? Toda la columna cervical, torácica, lumbar, las sacroiliacas, las coxofemorales, hombros. Algunos incluyen rodillas, pero por lo general axial es esto. Y lo más clásico es el dolor inflamatorio lumbar y la sacroiliitis, que sacroiliitis el paciente va a llegar refiriendo dolor en el sitio de las nalgas, como donde está la zona lumbar, un poquito más abajo, esa es la sacroiliaca. Entonces, cuando le hacemos presión al paciente ahí, tiene datos de una sacroiliitis y eso lo podemos corroborar en radiografía observando datos radiográficos que vamos a ver más adelante. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? Como en todas las enfermedades autoinmunes, como lo vimos en artritis reumatoide, siempre hay un fondo genético. Se han estudiado genes que nos hacen susceptibles a las enfermedades. No por ello voy a tener la enfermedad, pero sí puedo llegar a desarrollarla, tengo más riesgo. Y aquí hay un factor muy importante. Les he dicho que un antígeno o un estudio de laboratorio que podemos solicitar para diagnosticar las espondiloartropatías es el HLA-B27, pero este es un gen. Entonces, aquel paciente que tiene este gen tiene mayor riesgo de desarrollar espondiloartropatías. Hay otros genes mutados como el ERAP1 o los del receptor de interleucina 23 que también se dice que si lo tenemos nos hace más propensos. Entonces, tenemos un individuo que ya es genéticamente susceptible. Necesita gatillantes externos para desarrollar la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? No es solamente la genética la que contribuye a que se desarrolle la enfermedad. Tengo que tener otros agentes, exógenos o endógenos, no gatillantes. Los que se han visto, infecciones de repetición, traumatismos mecánicos constantes, aquellos que hacen ejercicio de alto impacto, por ejemplo, que están constantemente lesionándose las articulaciones, son más propensos. Y otros mecanismos endógenos, ¿no? Como, por ejemplo, las disbiosis intestinales, aquellos que tienen mucho problema gastrointestinal. Si ya tengo un individuo susceptible, factores que lo gatillan, ahora necesito los trastornos inmunitarios, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Durante el tiempo
vamos teniendo cambios en nuestro sistema inmune que nos van a llegar a dar otro factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Aquí ya empieza a ver la participación de ciertas citocinas y otra vez volvemos a ver al factor de necrosis tumoral. Y ahorita vamos a conocer a otras tres muy importantes. En espondilitis anquilosante es muy importante la interleucina 23, la interleucina 22 y la interleucina 17. Nos las tenemos que aprender porque las nuevas terapias biológicas ya van dirigidas contra estos interleucinas, los anti-interleucina 17 o los anti-interleucina 12-23. Con el paso del tiempo tenemos al individuo susceptible, tiene gatillantes endógenos exógenos, empiezan a haber cambios en su inmunidad, pues solamente resta tiempo para que ahora sí empiece con manifestaciones clínicas, la sacroileitis, la espondilitis, que es la inflamación de las articulaciones vertebrales, la entesitis, que vimos que es la inflamación del tendón, principalmente de Aquiles, la dactilitis, que es la inflamación de un dedo, ¿no? Y de ahí vamos agregando cambios hasta llegar a tener manifestaciones radiográficas, ¿no? Como las erosiones o la formación de hueso nuevo. Estos son los cambios radiográficos más clásicos en las espondiloartropatías, las erosiones y la formación de hueso nuevo. Otra parte importante que debemos de conocer es que esta es una de las enfermedades que sí tiene mucho peso el que tengamos familiares de primera línea con la enfermedad. Es decir, yo tengo un familiar de primer grado con artritis reumatoide y un familiar con espondiloartritis, tiene más peso para que se pueda adquirir el gen aquel que tiene un familiar con espondiloartropatía que tiene aquel que tiene artritis reumatoide, ¿no? Y pues sí, esto también tiene una distribución racial importante porque es mucho más frecuente en los blancos, ¿no? Entonces tenemos la genética, los factores ambientales que van a hacer cambios en nuestro sistema inmune y nos va a dar las principales manifestaciones clínicas que la podemos observar aquí, ¿no? Lo más frecuente que ya veíamos, sacroileitis, o sea, dolor en la zona de las pompas, espondilitis, inflamación de la columna vertebral, secundariamente nos va a dar un dolor lumbar, y de ahí podemos tener uveitis, que no es más que clínicamente observar ojo rojo persistente con dolor, psoriasis, la afección de la piel donde hay zonas de piel que se descaman, por lo regular codos, rodillas, hasta la región de las nalgas, artritis periférica, oligoartritis, puede haber dolor en algunas interfalángicas proximales o distales, puede haber entesitis, dolor en la zona del talón y enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son los principales signos y síntomas que podemos observar en las espondiloartropatías: sacroileitis, espondilitis, artritis periférica, entesitis o dactilitis, uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. De ahí, para su fisiopatología, como habíamos visto en artritis reumatoide, ¿dónde empieza la artritis reumatoide? Vimos que empezaba en las mucosas, ¿no? Pulmón y la mucosa oral. En el caso de las espondiloartropatías, donde inicia es en el intestino. Todo lo que es la mucosa gastrointestinal es un gran sistema de inmunidad. Entonces, se ha estudiado que en nuestro sistema gastrointestinal, principalmente en las células de Paneth, va a haber una participación importante de la microbiota intestinal. Normalmente nosotros tenemos una microbiota intestinal que cumple una función para la absorción de nutrientes, para mantener una homeostasis. Sin embargo, por nuestra mala calidad de alimentación, por todos los conservadores que se han utilizado durante todos estos años, pues la mayoría de las personas sufren una disbiosis intestinal. Esa disbiosis intestinal, permítanme un segundo, Disculpen. Entonces, esta disbiosis intestinal, que no es más que nuestra microbiota alterada, va a hacer que las células de Paneth permitan el paso de ciertas células inflamatorias que al final nos van a dar la activación de la interleucina 23. ¿Se acuerdan que les mencionaba
que había unas interleucinas que participaban mucho en esta enfermedad, TNF, interleucina 22, 23 y 17. Entonces, estas células de Paneth van a permitir la activación de esta interleucina 23, que a su vez va a activar otro tipo de células de otros linfocitos T, que al final van a dar liberación de interleucina 22 y 17. Esta va a hacer que se pierda la integridad de la barrera gastrointestinal, permitiendo mayor interacción del exterior con el interior, activando a su vez otra vez más las interleucinas. Entonces esto se vuelve otra vez un círculo vicioso. Entonces se pierde la permeabilidad del epitelio, la barrera se altera y entonces hay gran participación de interleucinas. Una vez que hay gran participación de estas interleucinas, esta activación que se da en el intestino pasa a la sangre y de la sangre pasa a la articulación. En la sangre, ¿qué es lo que pasa? Hay activación de otro tipo de linfocitos y otros mediadores inflamatorios que al recorrer durante todo nuestro cuerpo llegan a las articulaciones sacroiliacas, a las coxofemorales, llegan a la columna vertebral y ahí también va a haber más activación de interleucinas, pero llegando al objetivo final que van a ser los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Eso qué quiere decir? Toda esta activación de células inmunitarias va a hacer una disregulación entre la formación y la eliminación del hueso. Les decía yo que los cambios radiográficos más evidentes en las espondiloartropatías son la formación de hueso nuevo. Va a haber aumento en la destrucción ósea, pero también aumento en la formación, pero ya no lo hacen de una manera correcta, sino empiezan a formar hueso nuevo, está incorrectamente colocado y eso es lo que va a generar dolor. Entonces, toda esta inflamación que empieza en el intestino con una disbiosis intestinal va a activar células inflamatorias, va a haber mecanismos a través de la sangre que van a llegar a la articulación para que aumente la actividad de osteoclastos, aumente también la actividad de osteoblastos y también permita la inflamación continua y crónica de toda la articulación. Mencionábamos cuáles eran los tipos. Bueno, esto es como lo que generalmente se ha considerado, que tenemos principalmente dos tipos, ¿no? La espondiloartritis axial y la espondiloartritis periférica. Como su nombre lo dice, la espondiloartritis axial principalmente afecta al esqueleto axial y la espondiloartritis periférica afecta principalmente a articulaciones periféricas, pero también debe tener un componente axial. Dentro del grupo de las espondiloartritis axiales tenemos dos grandes grupos. Ahí entra la espondilitis anquilosante, que es la que más frecuentemente vemos y que es la que estamos estudiando ahorita. Y tenemos la espondiloartritis no radiográfica, eso significa NR. ¿Qué quiere decir eso? Primero nos da una espondiloartritis no radiográfica. ¿Qué es eso? Aquel paciente que ya tiene susceptibilidad genética, que empieza con cambios en su sistema inmune y que empieza con una lumbalgia inflamatoria. Pero yo le pido una radiografía y no observo nada, pero como tengo la sospecha, entonces pido la radiografía, pido una resonancia y entonces ahora sí ya veo que sí tiene cambios en la sacroiliaca. Entonces, de ser una espondiloartritis no radiográfica, o sea que no lo vi en la radiografía, cuando ya le hago una resonancia y ya evidenció algún cambio, entonces sí ya le puedo llamar una espondilitis anquilosante. Dentro de las dos principales espondiloartritis periférica tenemos a la artritis psoriásica, que es una enfermedad en donde nos da poliartritis acompañado de psoriasis, puede ser ungueal o puede ser cutánea, y tenemos un tipo indiferenciado, aquel que no tiene psoriasis, pero sí tiene familiares con psoriasis, pero no tiene cambios en resonancia, pero sí tiene una HLA-27, entonces esa es una indiferenciada. Y en medio podemos tener otras variantes, ¿no? Una espondiloartropatía enteropática, aquel que tiene datos de espondiloartritis, pero también tiene enfermedad inflamatoria intestinal, aquel que lo único que hace es entesitis, aquel que únicamente que hace uveitis anterior y la artritis reactiva, ¿no? Es complejo entender un poco esto, pero lo que aquí necesito que se aprendan es que existen dos tipos, axial, periférica. La principal de la axial es la espondilitis anquilosante y de la periférica la artritis psoriásica, que sabemos que la espondiloartritis no radiográfica es aquel hombre con dolor lumbar inflamatorio, a lo mejor con HLA-27 positivo,
pero que todavía no tiene cambios en radiografía, ¿no? Ese paciente hay que seguirlo porque seguramente va a ser una espondilitis anquilosante. Otra vez, entonces tenemos un paciente que tiene dolor lumbar crónico y que por radiografía no vemos nada, pero ya en resonancia ya tenemos cambios de sacroileitis. Es una fase preradiográfica o no radiográfica, porque radiográficamente no vimos nada, solo lo vemos en la resonancia. Pero pasa el tiempo, sigue progresando la enfermedad y ahora sí ya lo veo en la radiografía y ahora sí ya se le llama espondilitis anquilosante. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Que se formaron los sindesmofitos, ¿no? Vamos a ver más adelante la famosa imagen en caña de bambú. Entonces les decía yo, ¿en quién debo sospechar una espondiloartropatía? Un hombre, también puede ser mujer, pero principalmente un hombre joven de menos de 40 años que cursa con una lumbalgia inflamatoria de por lo menos unos 3 meses de evolución. ¿Qué características tienen las lumbalgias inflamatorias? El dolor de espalda va a ser una de las causas principales de su consulta. Incluso a ustedes seguramente les ha dolido la espalda. Aquí lo importante es reconocer, ¿es inflamatorio y debo buscar algo autoinmune o es mecánico, ¿no? Entonces, para saber si es inflamatorio, debemos de considerar ciertos factores, ¿no? Uno, es joven. La lumbalgia inflamatoria principalmente es de joven. Ahora, no es exclusivo. Hay algunos pacientes que nunca se atendieron y hasta los 60 años están yendo a atenderse y no por eso voy a excluir que sea una espondilitis, pero principalmente es de jóvenes. La mecánica es a cualquier lugar, a cualquier edad. Tipo, ¿cómo se presenta? La lumbalgia inflamatoria es insidiosa. O sea, el paciente va a decir, ay, es que ya me duele desde hace 2 años y cada vez ha sido mayor. A diferencia de la mecánica, que se acuerdan perfectamente. Tengo 3 días con el dolor, fue súbito después de que hice tal movimiento. Eso es mecánico. Si tiene más de 3 meses de evolución, es muy probablemente inflamatorio. Mecánico es de poquito tiempo, ¿no? Y tienen rigidez articular matutina. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que artritis reumatoide, pero en la columna. Se paran de la cama y se sienten completamente rígidos o tiesos de la espalda, no se pueden enderezar, pero dura más tiempo. Por lo regular, más de 30 minutos, en general todos dicen más de 60 minutos, y la mecánica, como en la artritis reumatoide, en la osteoartritis es menos de 60 minutos, sobre todo menos de 30 minutos. Otro punto importante para saber que es inflamatorio es que hay un dolor nocturno, es decir, el paciente lo despierta en la madrugada y cuando amanece es cuando más le duele. En cambio, lo mecánico mejoran cuando se duermen y les duele cuando hacen sus actividades. El ejercicio mejora la lumbalgia inflamatoria, en la mecánica lo empeora. Aquí sí hay un dolor de sacroiliacas, le decíamos dolor en las pompas, que no hay en la lumbalgia mecánica, y puede tener una limitación a la movilización. Vamos a ver ciertos que se llaman signos exploratorios de las espondiloartropatías, donde vamos a observar cómo la columna ya está limitada para su movimiento. Y por lo regular no hay un déficit neurológico. ¿Qué enfermedad? ¿Alguien sabe? Cuando un paciente llega con dolor lumbar y un déficit neurológico, ¿qué podría ser? O bueno, para empezar, ¿a qué le llamaríamos un déficit neurológico? Por una lumbalgia mecánica. ¿Qué se les ocurre que sea eso? Mario. Sí, doctora, dígame. No escuché. Despiértate. No, que estamos aquí escribiendo. Ahí le estábamos viendo las lumbalgias inflamatorias y las lumbalgias mecánicas. Estamos diciendo que las mecánicas no tienen déficit neurológico o pueden tener déficit neurológico. ¿Pero a qué se refiere déficit neurológico? ¿Cómo refiere el paciente? ¿Cómo llega el paciente? Aparte de su dolor de espalda, ¿qué otra cosa nos dice para sospechar que tiene un déficit neurológico? O que tenga algo neurológico. Podría ser de como una hernia. Ajá, sí, cuando hay una sospecha de una hernia discal, aparte de dolor de espalda, ¿qué más dice que tiene? ¿Qué más presentan los pacientes? Aparte del dolor, pues pueden presentar adormecimiento. Parestesias, ¿no? Ajá. Exactamente, o limitación para la marcha, ¿no? Entonces, aquel paciente que está refiriendo pérdida de la fuerza, parestesias y dolor lumbar,
difícilmente va a ser una espondiloartropatía. Ahí lo más seguro debemos de pensar una hernia. ¿Y cómo la diagnosticamos? ¿Qué necesitamos hacerle? Tú mismo, Mario. Para diagnosticarlo, pues puede ser con estudios de imagen, ¿no? Ajá, ¿qué? Podría ser una resonancia magnética. Exactamente. Una radiografía difícilmente nos permite ver. A lo mejor la radiografía me va a mostrar una disminución del espacio entre las vértebras, pero no me muestra tendones ni ligamentos. Si yo quiero ver una hernia, tiene que ser una resonancia magnética. Entonces, las espondiloartropatías, por lo regular, no deben cursar con estos síntomas, más que son las lumbalgias mecánicas, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esos datos de lumbalgia inflamatoria, bueno, debo buscar una espondiloartropatía. Todos los datos que vimos que mejora con el ejercicio, que empeora con el reposo, que lo despierta, amanece con el dolor, son altamente sensibles para la sospecha de las espondiloartropatías. Pero también puede quejarse de dolores articulares periféricos. O sea, no es raro que se refieran con dolor en las interfalángicas proximales o distales, pero aquí lo más clásico es que es asimétrico. Es decir, a lo mejor se queja con dolor en 2 dedos de la mano derecha, uno de la izquierda, una rodilla y a lo mejor la entesitis. Y en artritis reumatoide veíamos que era simétrico, o sea, por lo regular le duelen todas las de las manos, las 2 rodillas, los 2 tobillos, los 2 hombros, ¿no? Aquí hacen entesitis frecuentemente y la dactilitis, que veíamos que era el dedo en salchicha y el dolor en el tendón de Aquiles, la entesitis, ¿no? Debemos preguntar dirigidamente si tiene datos de uveitis, porque puede estar presente hasta en el 50% de los pacientes. ¿Cómo lo van a sospechar? Porque tuvieron un episodio de ojo rojo con dolor. Debe de haber dolor. Recuerden, ¿no? Seguramente más de uno aquí se les ha puesto rojo el ojo porque está seco o porque tuvieron una conjuntivitis. Pero la uveitis es un episodio de ojo rojo con dolor que les limita mucho para hacer sus actividades cotidianas porque molesta mucho la luz. Puede acompañarse de cefalea y puede acompañarse de incapacidad para tolerar salir a la calle, ¿no? Por tanto, por la luz, ¿no? Que les molesta. Entonces, la uveitis es un dato clínico frecuente de las espondiloartropatías, al igual que la psoriasis. Y la enfermedad inflamatoria intestinal también es sumamente frecuente. Se dice que es sintomático, solamente el 15% van a llegar a tener enfermedad inflamatoria intestinal, pero en biopsias o si le hiciéramos a todos una colonoscopia, hasta el 60% tendría datos de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, Junuel? ¿Sí está Junuel o no está? ¿No vino? Sí, pero tienen problemas con su internet. Ok, a ver, Carlos. Pues la enfermedad de Crohn, doctora, y también la colitis ulcerosa. Crohn y CUSI, ¿no? Entonces, así como lo vieron en gastro, manifestaciones de diarrea crónica con moco, con sangre, tienen niveles de PCR elevada, tienen calprotectina elevada, hacen lo mismo aquí en espondiloartropatía, sí es frecuente, y se cree que porque la fisiopatología, como veíamos, inicia en el intestino. Entonces, si la espondiloartropatía inicia en el intestino, pues no se nos hace raro que puedan cursar frecuentemente con manifestaciones gastrointestinales como CUSI o Crohn, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de clasificación? Efectivamente, los criterios mencionados son los de ASAS, ¿no? Son un poco, pues aparte de complejos, no son tan útiles, la verdad, solamente nos sirven como un apoyo. Empiezan diciendo en quién debo sospechar, ya lo dijimos, un hombre con dolor lumbar de más de 3 meses o una mujer con dolor lumbar, un paciente en edad joven, ¿no? Menos de 45 años. Ahora, tengo este paciente. A ese paciente le pude hacer un HLA-B27, bueno, el HLA-B27 me salió positivo, ahora debo de tener las 2 características para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuál? 1, que tenga inflamación activa por resonancia magnética o por radiografía, que sí cumpla los criterios de Nueva York, que vamos a verlo más adelante. Entonces, para que yo diga que tiene espondilitis anquilosante porque me trajo un HLA-27 positivo, necesito cambios en la resonancia y cambios en la radiografía. Si no le puedo hacer un HLA-27,
pero sí llegó con una resonancia, un estudio de imagen con sacroileitis, aquí nada más necesito que sí sea un dolor de espalda crónico de tipo inflamatorio, o que aparte tenga artritis, o que tenga entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, que hayan respondido muy bien a los AINES, que algún familiar tiene psoriasis o alguna espondiloartropatía, o si después le puede hacer el HB27. Entonces es un poquito complejo, pero en general deben saber, mi paciente con lumbalgia inflamatoria crónica, hombre, joven, le hago un HL27, está positivo, le hago una radiografía y tiene cambios de sacroileitis, ya con eso. Le hice un HL27, está positivo, pero la radiografía no le hago nada, no le veo nada, mejor le pido una resonancia. Y entonces, si en la resonancia se ve, ya con eso. No le puedo hacer estudio de imagen, pero ya trae artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, pues ya no lo necesito. Porque ya con el estudio de imagen, perdón, y cualquiera de estos, aunque no le pueda hacer el HL27, ya le podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y entonces, para poder explorar estos pacientes, bueno, esta es una etapa ya muy crónica de la enfermedad. ¿Qué es lo que va pasando con los pacientes? Se les van fusionando las vértebras, de tal forma que se hace una cifosis muy marcada. Hay pacientes tan graves que ya viven sentados, son pacientes que ya no pueden acostarse porque esta curvatura no les permite dormir. Aquí, aunque se pudieran acostar, pues queda todo este espacio flotando y ellos ya no pueden descansar, ¿no? Tienen que dormir de lado. Son pacientes que se limitan mucho para poder manejar, necesitan ayuda de bastón, de andadera. Entonces es muy limitante la enfermedad si no la detectamos y la tratamos a tiempo. Esto ya es una etapa crónica. El objetivo es detectar al paciente en etapas agudas, donde solamente tiene dolor lumbar, ¿no? Entonces, a la exploración vamos a observar clínicamente cómo viene, ¿no? Si tiene dolor en el sitio de las sacroiliacas, si tiene atrofia de los glúteos, crónicamente vamos a ver esta cifosis pronunciada, pareciera que el cuello está inclinado hacia afuera, y también tiene una flexión de las rodillas y también flexión de la cadera, ¿no? Entonces es una etapa crónica, pero aquí es donde quiero mostrarles lo que es el sitio de la sacroiliaca. Viene la columna cervical, dorsal, lumbar. Aquí tenemos las crestas ilíacas, aquí tenemos los hoyuelos de Venus, y en medio tenemos otra vez la inserción de la columna y el sacro, pero aquí donde están los hoyuelos de Venus más o menos está lo que es la sacroiliaca. Hacer una presión en esta zona puede generar y genera dolor, es una sacroileitis. Aquí en esta enfermedad tenemos muchos signos, pero también tenemos muchos mediciones para poder ver la evolución de la enfermedad. Aquí tenemos que usar el goniómetro para poder evaluar, por ejemplo, la movilidad cervical, ¿no? Aquí en este caso, si yo les pido que se peguen a la pared y giren su cabeza, pues ustedes deben de poder girar perfectamente, tocar completamente y girar su cabeza aquí a 90 grados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Estos pacientes, como se les fusionan las vértebras cervicales, se limita mucho a girar su cuello, y entonces a veces ya nada más giran 30%, 20%. Lo normal es de 70 a 90 grados, pero los pacientes con espondilitis tienen un ángulo menor. Esto nos sirve a nosotros para ir evaluando en la consulta cómo va la limitación. Otra de las mediciones que tenemos son el dato de occipucio pared, ¿no? Y vemos que el paciente se le va volviendo una cifosis pronunciada, que ya no pueden tocar con el occipucio la pared, y la medición de occipucio pared también nos sirve para evaluar cómo va progresando la enfermedad, ¿no? El paciente debe estar sentado, pedirle que intente tocar la pared, después pedimos que se quede completamente en una posición neutral y hacemos la medición. Otro dato que nos permite evaluar la progresión de la enfermedad es cómo se expande el tórax. Al tener fusionadas las vértebras dorsales, también se limitan las articulaciones costovertebrales, ¿no? Y esternocostales. Entonces el paciente ya no tiene una amplitud torácica adecuada, le cuesta respirar. ¿Cómo evalúo eso? Primero le pido al paciente que saque todo el aire, mido cuánto está la circunferencia del tórax, y después le pido que haga una inspiración profunda máxima. La diferencia es que mínimo debe haber una diferencia de 2.5 centímetros entre lo que medía al expirar versus lo que mide al inspirar. Si mide menos de eso, pues quiere decir que ya su caja torácica se está restringiendo considerablemente.
Y la prueba de Schobert es la más importante en la en todas las espondiloartropatías, porque es la que nos va a permitir evaluar la flexión de la columna dorsolumbar. ¿Cómo lo evaluamos? Le pedimos al paciente que esté en bipedestación y marcamos lo que es un punto medio entre los hoyuelos de Venus, es decir, donde están las crestas ilíacas. Trazamos una línea en el centro donde se junten nuestros dedos y aquí ponemos una primera rayita con una pluma. Luego ponemos nuestra cinta métrica y hacemos otra rayita hacia arriba donde venga, después de 10 centímetros ponemos otra rayita. Entonces, entre esta rayita y la otra debe haber 10 centímetros. Una vez que pongo mis rayitas, le pido al paciente que haga una flexión tratando de tocar la punta de sus pies sin doblar las rodillas y vuelvo a medir cuánto tiene esta diferencia. Mínimo debe haber una distancia de 4 centímetros, es decir, si aquí tengo 10, al flexionar debe de medirme 14. Pero los pacientes con espondilitis anquilosante incluso pueden llegar a tener una diferencia de 0.5 centímetros, ¿no? Eso también me sirve a mí para evaluar con los años cómo se va limitando la columna y poder dirigir o cambiar el tratamiento. También aquí se puede hacer la medición de lo que es la punta de los pies al piso, ¿no? Para ver cuánto se va limitando. Obviamente, si las vértebras se van funcionando, esta altura va a ser mayor porque el paciente ya no se puede flexionar. Otra medición que hacemos también de la columna lumbar es de forma lateral. Le pedimos al paciente que se pegue a la pared, bien pegados los talones, y le decimos que trate de tocar con su mano la rodilla. Y lo máximo que puede flexionar es lo que medimos del piso al dedo y también lo máximo que puede estirar. Y de ahí hacemos las mediciones y eso nos debe ir con el tiempo diciendo cómo va progresando. Entonces, esta es un poquito más compleja y lo ideal sería hacer todas esas mediciones cada consulta para después acomodarlo en esta gráfica y ver cómo va su escala de evaluación de la enfermedad. ¿Se acuerdan que en artritis reumatoide veíamos el DAS 28? En artritis idiopática juvenil nos enseñaban sus compañeros lo que era los criterios del Colegio Americano de Reumatología, los ACR 50, 70, los ACR 90. Aquí tenemos el BASMI. Entonces, cada enfermedad tiene sus escalas de evaluación de la enfermedad. Esta BASMI incluye mediciones de lo que les enseñé, la flexión lateral, la de trago-pared. La de trago-pared es como la de occipucio-pared, esta que veíamos de occipucio-pared, pero lo hacen desde el trago, ¿no? Desde la oreja, si se acuerdan dónde está el trago, se mide el trago a la pared, ¿no? Pero es una variante de la occipucio-pared. Y cuánto está la medición, cuánto está el test de Schobert. La distancia intramalleolar también le pedimos al paciente que separe sus piernas y vemos cuánto es lo máximo que puede ser de distancia entre una pierna y otra, y la rotación cervical. Dependiendo de cómo se encuentra, hacemos una suma del puntaje y ya vemos si tiene ligero, moderado, severo y le damos su calificación. Eso nos sirve a nosotros para ver cómo va respondiendo. Por lo regular, si vemos que la progresión es rápida, pues es cuando tenemos que ir cambiando los medicamentos, ajustando las dosis. ¿Qué estudios tenemos para evaluar? Pues ya veíamos, decíamos, si tiene un paciente, metemos al paciente, lumbalgia inflamatoria, es joven, pues le voy a pedir una resonancia, le puedo pedir una radiografía, le puedo pedir el HLA-27. Siempre lo más accesible es una radiografía. Ahora ya afortunadamente la resonancia pues está mucho más accesible en costos que lo que se tenía antes, pero pues todavía sigue siendo difícil de pagar por algunos pacientes. Entonces la radiografía nos puede ayudar. ¿Cuáles son los estudios de imagen que más nos sirven? La AP de pelvis. AP de pelvis, porque la AP de pelvis me va a permitir ver las sacroiliacas y las coxofemorales. También vamos a pedir una AP y una lateral de columna. Entonces, en esta imagen de radiografía, lo que vamos a observar son las sacroiliacas. Y aquí, por ejemplo, nos hacen un foco más importante en las sacroiliacas para poder observar cómo se encuentran estas imágenes radiopacas alrededor de la sacroiliaca. Cuando ya la sacroiliaca está fusionada, ya no se observa nada de este espacio. Aquí ya ni siquiera se observa la sacroiliaca. Este es un grado último de New York de sacroileitis. Aquí todavía podemos observar un poco, pero podemos ver esta imagen radiolúcida, que no es más que inflamación. Esta es una sacroileitis, principalmente del lado derecho.
Las técnicas que utilizamos para poder observar la AP de pelvis, bueno, hay otras, ¿no? Barsoni, y Ferguson, que se le pide al paciente que esté recostado. Hay otras donde se le pide al paciente que se haga como ranita, como piernas de ranita, para que se pueda observar más claramente las sacroiliacas. Y bueno, esta es una espondilitis ya súper avanzado, ¿no? Los que leyeron un poco, pues esta es la clásica imagen en caña de bambú. Se fusionan todos los espacios vertebrales, se une un ligamento con otro, se forma hueso nuevo en el ligamento y se hace una columna pegada. Este paciente es incapaz de poder flexionar la columna, ¿no? Se quedó completamente rígido, como una vara, ¿no? Entonces, por eso se le llama la clásica imagen en caña de bambú. Otra imagen en radiografía para que podamos observar cuáles son los datos clásicos que vamos a buscar, pues los tenemos anotados aquí. Vamos a buscar esclerosis, erosiones, pseudodilatación y puentes óseos. Esclerosis quiere decir que ya se va formando hueso nuevo alrededor de la articulación y radiográficamente lo vamos a observar como que podemos ver esta imagen radiopaca, ¿no? Esta es la esclerosis. Erosiones, les decía yo, hay un aumento en la actividad de los osteoclastos, por eso se empieza a ver como el hueso carcomido. Ya no se ve la línea derechita, sino se empieza a ver como deshilachado. Eso deshilachado son erosiones. Hay pseudodilatación, quiere decir que parece que la articulación como que se ensanchó, como que estuvo muy grande. Pero hay más bien, quiere decir, lo que pasó es que las erosiones se hicieron tan pronunciadas que se hizo el espacio muy grande de la sacroiliaca. Y puentes óseos quiere decir que se formó hueso nuevo. Este espacio articular, después de la erosión, el cuerpo intentó formar hueso nuevo, pero lo hizo como de manera anormal y se formaron puentes óseos, ¿no? Es poco sensible, pero en estadios tempranos, pero es muy evidente cuando ya hay estadios más avanzados, ¿no? Los grados de clasificación de New York son estos, ¿no? Obviamente aquel que está más fusionado, pues una sacroileitis severa, que ya nos da una anquilosis total, es grado 4, un grado 1 nada más hay sospecha y 2 o 3 son. 2 hay cambios mínimos, grado 3 ya es moderado avanzado. ¿Y qué es lo que podemos observar en el grado 2? Ya hay algunas pequeñas áreas de erosiones o esclerosis, pero todavía no está alterado el espacio de la articulación. En el grado 3 ya hay más erosiones, más esclerosis y ahora sí ya está disminuido el espacio articular. Aquí podemos ver una diferencia, ¿no? El del lado derecho es una sacroileitis grado 2, el del lado izquierdo es una sacroileitis grado 3. Vemos cómo el espacio de la articulación ya se ve comprometido, se ve más pegado este lado y aquí se ve un poquito más ancho, ¿no? Pero donde están las flechas gorditas podemos observar lo que son la esclerosis, estas imágenes radioopacas que se ve como más blanco alrededor de la articulación, es la evidencia de la esclerosis. A veces ya se empiezan a ver los puentes óseos, como aquí, se empieza ya a unir un espacio con otro y ese es un famoso puente óseo que es hueso nuevo que se está formando. Entonces estos son los grados de sacroileitis por radiografía y que si ya tenemos evidencia de sacroileitis bilateral, es un punto a favor de que sea una espondiloartropatía. Cuando pedimos una radiografía API lateral de la columna, estos son datos tardíos, estos son datos tempranos. Los datos tempranos van a ser las famosas esquinas brillantes. Las esquinas brillantes son estas, ¿no? Como que se ven un poquito más blanquitos en la punta de las vértebras y se van haciendo como más cuadraditas. Normalmente si han visto radiografías, nuestras vértebras tienen como una parte cóncava superior e inferior y aquí también tiene una parte ligeramente cóncava, pero en la espondiloartropatía en etapas tempranas se van haciendo más cuadraditas, no se les ve este hundimiento, ¿no? Las imágenes en orilla brillante y la cuadratura vertebral son datos tempranos de espondiloartropatías. Ya datos tardíos, pues la unión de una vértebra con otra, estos son los indesmófitos, llamado imagen en caña de bambú. Nos sirve también la tomografía, sí, más barata, sí, menos radiación, sí, pero todavía no está muy utilizada y no es completamente validada, pero sí podemos observar y vemos lo mismo. Esclerosis, estrechamiento del espacio articular, erosiones y anquilosis. Por resonancia magnética vamos a observar depósito de grasa periarticular, la imagen en edema óseo, esta es una imagen hiperintensa por resonancia magnética y vamos a ver el ensanchamiento o la disminución del espacio articular, ¿no? Vamos a ver erosiones, esclerosis, los puentes óseos y
Las dos imágenes que pedimos en resonancia es en STIR y en T1 ponderada para que lo veamos más clásicamente, ¿no? El edema de médula ósea nos vemos aquí, imagen hiperintensa alrededor de las sacroiliacas, el edema de médula ósea, pseudoensanchamiento, que no son más que las erosiones y los puentes óseos, ¿no? Dentro de las manifestaciones extraarticulares veíamos la uveitis, la presencia de ojo rojo, la psoriasis, que se encuentra principalmente en zonas de piel cabelluda, en codos, en rodillas, ¿no? Debemos saber que la presencia de uveitis en las espondiloartropatías es frecuente, hasta el 50%, y en aquellos que tienen HLA-B27 positivo va a ser hasta el 90%. Nos puede dar complicaciones como sinectias o edema. En la piel tenemos la psoriasis y las manifestaciones gastrointestinales como enfermedad inflamatoria intestinal. Bien. Por favor, muchachos, espérenme unos 10 minutitos, ¿sale? Sí, Ya.